En este nuevo tema de física vamos a ver lo que es la resistencia de un material, que tiene que ver con la capacidad que tiene un material de poder conducir electricidad. Hablamos de resistencia con un material cuando se le denomina a la parte eléctrica y al flujo de corriente que hay a través de un conductor. Existe una diversidad de materiales que son capaces de conducir electricidad, pero no todos conducen la electricidad con el mismo flujo. Esto fue propuesto por George Ohm, donde define que la unidad de resistencia es el sistema internacional el cual lleva el nombre de ohmio, que se representa con la letra griega Ohm, que en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien fue el que descubrió el principio que ahora lleva su nombre. La resistividad de un material depende de la longitud, del área transversal, la clase del material y la temperatura, y se define con esta ecuación, donde es igual a la resistencia del material multiplicado por la longitud y dividido por el área transversal del material que estamos trabajando. Tenemos entonces R, que es la resistencia del material, definida por la letra Ohm, que sería la unidad de resistencia. La resistividad, que es una constante que también depende del material que estamos trabajando y se trabaja en unidades de ohm por metro. La longitud, que se define en unidades de metros, y el área, que se define en unidades de metros cuadrados. Se refiere al área transversal del material que estamos trabajando. La resistividad de un material es una constante que depende del material que estamos trabajando. Cada material tiene la constante de resistividad, por ejemplo la plata, cobre, aluminio, hierro y germanio, que tienen sus constantes de resistividad. Así como existe una gran cantidad de materiales en la cual ya se define cuál es el valor de su resistividad. A partir de estos datos podemos calcular cuál es la resistencia de un material. Vamos a resolver este primer ejercicio. Para un alambre de cobre de diámetro 0,25 centímetros con una longitud de 10 metros, determinar la resistencia. El ejercicio nos especifica que tenemos un alambre de cobre que tiene una longitud de 10 metros. El material ya no nos especifican qué es el cobre, por lo tanto la resistividad la podemos también determinar a partir de los datos que encontramos en la tabla, lo cual es igual a un valor de 1,7 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Teniendo también estos datos, podemos sacar del mismo ejercicio que nos especifican cuál es el diámetro de ese alambre, que es de 0,25 centímetros, pero para trabajarlo en la ecuación necesitamos el radio, lo cual sería la mitad de ese diámetro, que equivale a 0,125 centímetros. Y teniendo en cuenta que la resistividad la trabajamos en metro y la longitud también la trabajamos en metro, debemos convertir este radio de centímetros a metro, lo que sería dividir 0,125 entre 100 y nos da un total de 0,00125 metros. Ahora, ya teniendo estos datos, podemos reemplazarlo en la ecuación de resistividad. Vamos a ir reemplazando los valores. Para eso necesitamos también calcular el área transversal que tiene ese alambre. El área, como corresponde a una circunferencia, sería la multiplicación de pi por el radio elevado a la 2, lo que sería pi por 0,00125 metros elevado a la 2. Lo cual nos da un resultado de 4,91 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que sería el área transversal de ese alambre de cobre. Ahora sí, teniendo ya toda esta información, podremos reemplazar cada una de las variables en la ecuación de resistividad. Tendremos entonces que la resistencia sería igual a la resistividad del material, que es de 1,7 por 10 a la menos 8, que es el dato que sacamos de la tabla de los valores estandarizados, y en este caso para el cobre, que es de 1,7 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. La longitud, que es la que nos indican en el ejercicio, que es de 10 metros, y el área, que la calculamos, que es de 4,91 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Lo que haremos es ir resolviendo. Dividimos 10 entre 4,91 por 10 a la menos 6, y eso nos da un valor de 2,03 por 10 a la menos 6,
En cuanto a las unidades, nos quedan solamente metros, ya que tenemos en la parte superior metros y en la parte inferior metros cuadrados. Cancelamos una de las unidades de metro y nos queda solamente la unidad de metros. Y por último, multiplicamos estos dos valores. Nos da un total de 3,46 por 10 a la menos 2 ohmio. Nos quedan unidades de ohmio ya que se cancelan las unidades de metro cuadrado. Ya teniendo ahora la resistividad, nos piden ahora que cuál debe ser la longitud de un alambre de plata para igualar la resistencia de un alambre de cobre si ambos tienen el mismo radio. Ya tenemos la resistividad de un alambre de cobre cuando la longitud es de 10 metros, pero ahora nos piden que cuál sería la longitud de un alambre de plata para que tenga la misma resistencia del alambre de cobre. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es despejar la variable de la longitud. La resistividad de la plata la podemos determinar a partir de la tabla de datos, donde es un valor de 1,6 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Al despejar la longitud nos queda que es igual a la resistividad por el área sobre la resistencia del material, que en este caso sería el de la plata. Vamos a ir reemplazando los valores. La resistencia sería igual a la que encontramos en la del alambre de cobre, que es de 3,46 por 10 a la menos 2 ohmio, que es el valor que acabamos de calcular. Por el área, ya que estamos hablando de un alambre que tiene el mismo radio, entonces tendríamos el misma área para este alambre de plata, que es de 4,91 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y la resistividad que corresponde a la resistividad del material, que es la plata, que es de 1,6 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Multiplicamos los valores del numerador y nos queda que es igual a 1,69 por 10 a la menos 7. Y al dividirlo entre 1,6 por 10 a la menos 8, nos queda un total de 10,61. En cuanto a las unidades, cancelamos el cuadrado del metro que está en la parte superior y el metro en la parte inferior y las unidades de ohmio. Solamente nos queda una unidad de metros, lo que nos quedaría como 10,61 metros, que debe ser la longitud del alambre de plata para que tenga la misma resistencia de un alambre de cobre de 10 metros. Hayamos tenido en cuenta que la resistividad de un material también depende de la temperatura. Estos casos los hemos visto con una temperatura normal de 20 grados centígrados, que es la temperatura en la que se determina la resistividad de un material. Pero ¿qué pasa cuando varía la temperatura de ese material? Trabajamos entonces primero para encontrar la resistividad del material con esta ecuación, donde tenemos que la resistividad de la temperatura con respecto al cambio de temperatura, que serían unidades de ohmiómetro. La resistividad inicial, que sería de 20 grados Celsius, que es la que tenemos inicialmente en la tabla. La constante de resistividad con cambios de temperatura, que está en unidades de Celsius a la menos 1, lo cual sería como 1 sobre la constante de resistividad. Y la diferencia de temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Vamos a aplicar esta ecuación ahora a una tercera parte de ese ejercicio. ¿Cuál es la resistencia del alambre de cobre si se calienta a una temperatura de 100 grados Celsius? Ya conocemos la resistividad inicial del material del cobre, que es de 1,7 por 10 a la menos 8, y también de la misma tabla podemos extraer cuál es la resistividad de ese material y cuál es su constante de resistividad cuando tiene cambios de temperatura, que es de 6,8 por 10 a la menos 3. Tenemos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius, y la temperatura final, que es de 100 grados Celsius, como nos indica el ejercicio. Y al reemplazarlo en la ecuación, vamos a ir reemplazando cada una de las variables. Vamos a encontrar cuál es la resistividad con respecto a un cambio de temperatura, lo cual es igual a la resistividad inicial, que está en la tabla, 1,7 por 10 a la menos 8, que es el valor para el alambre de cobre, por 1 más la constante de resistividad con respecto a un cambio de temperatura, que es de 6,8 por 10 a la menos 3,
grados Celsius a la menos 1, que sería lo mismo que decir 1 sobre 6,8 por 10 a la menos 3, multiplicado por el cambio de temperatura, la temperatura final que es de 100 grados Celsius, menos la temperatura inicial que es de 20 grados Celsius. Vamos a ir resolviendo lo que está dentro de los paréntesis. Tenemos 100 menos 20, que es igual a 80 grados Celsius. Y ahora, al multiplicar los valores de 6,8 por 10 a la menos 3 por 80 grados Celsius, y luego sumarlo más 1, nos queda un total de 1,7 por 10 a la menos 8 multiplicado por 1,544. Y en las unidades pues cancelamos a las unidades, ya que tenemos grados Celsius a la menos 1 y grados Celsius normal. Nos falta ahora multiplicar estos últimos dos valores de 1,7 por 10 a la menos 8 por 1,544, que da un resultado de 2,62 por 10 a la menos 8. Esa sería ahora la resistividad del material cuando ocurre este cambio de temperatura que va de 20 grados a 100 grados Celsius. Ahora, para saber cuál es su resistencia, vamos a utilizar este dato que acabamos de calcular. Lo vamos a utilizar en la ecuación de la resistencia, que ya lo utilizamos anteriormente, solo que ahora lo que nos va a cambiar es la constante de resistividad, ya que depende del cambio de temperatura que fue de 100 grados Celsius, que fue lo que acabamos de calcular. Tendríamos entonces que la resistividad ahora es de 2,62 por 10 a la menos 8, la longitud que continúa siendo de 10 metros y el área que continúa siendo de 4,91 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Al dividir estos dos valores, nos queda un resultado de 2,3 por 10 a la menos 6, y luego al multiplicarlo, nos queda un valor final de 5,34 por 10 a la menos 2 en unidades de ohmio, que sería la resistencia del alambre de cobre cuando se calienta a una temperatura de 100 grados Celsius. Y así de esta manera es como podemos calcular la resistencia de un material y también dependiendo de su cambio de temperatura. Espero que esta explicación te haya servido.